A continuación, vamos a revisar dentro de Python Medio lo que son las estructuras de datos. Las estructuras de datos aquí en lo que es Python se pueden encontrar algunas terminologías y dentro de ellas tenemos también lo que son las listas enlazadas individuales, las listas enlazadas doblemente y también los árboles binarios. Dentro de las listas enlazadas, podemos encontrar que una lista enlazada es una secuencia precisamente de elementos de datos que se pueden encontrar o que se generan precisamente o se enlazan entre ellas. Es como un elementos que se almacenan en memoria. Las listas en Python, en este caso, usan un bloque de memoria, como podemos observar aquí, que tenemos un elemento que se enlaza, que dispone o que tiene la misma o el mismo elemento o tiene una similitud para determinar, en este caso, el bloque de memoria al cual pertenece o al cual hace referencia. Y las listas vinculadas con un elemento o con elementos propios de su, en este caso de su elemento. Estas listas enlazadas por lo general tienen una sola dirección, son unidireccionales, son las listas enlazadas individuales. Eso también nos indica, estas son las listas enlazadas simples o individuales, que es un tipo precisamente de lista, conocido también como linked lists, que es unidireccional, lo que significa que recorre desde la cabecera o desde la primer elemento de la lista hacia la última, pero sin hacer un backtracking o sin regresar hacia un elemento anterior. En cambio, las listas doblemente enlazadas, estas precisamente son un tipo de lista enlazada que es bidireccional, lo que significa que puede hacer un recorrido en dos direcciones, además de avanzar o retroceder. En este caso dispone de dos escenarios. El primero, que el enlace apunte a un nodo anterior, por ejemplo, del nodo D hacia el nodo C, o que en el segundo es que el enlace apunte al siguiente nodo de la lista, es decir, del nodo C al nodo D o del nodo C por ejemplo, al nodo B, y así sucesivamente podemos hacer un recorrido desde la cabecera hasta la cola, o incluso desde la cola llegar nuevamente hasta la cabecera. Los árboles binarios o un árbol binario, en cambio, es una estructura de datos de un árbol en la que cada nodo solamente tiene como máximo dos hijos, es decir, dos elementos que se hacen referencia. Aquí se le conoce como nodos hijos, ya que salen de un nodo principal. Pero este tiene una característica, que cada nodo solo puede tener un nodo hacia derecha o también a la izquierda, pero no más nodos de salida. Como podemos ver en esta gráfica, aquí podemos observar precisamente los nodos que se encuentran, por ejemplo, del nodo A hacia el nodo B, podemos determinar, y el nodo A hacia el nodo C, que son los dos únicos nodos que son referentes del nodo A. Pero el nodo B también tiene solamente dos nodos que hacen referencia. El nodo D tiene también su nodo, y del mismo modo el nodo C tiene solamente un nodo. Máximo podría tener otro nodo adicional. Este es un ejemplo básico de lo que son o de lo que es un árbol binario. Para comprender algo más y hacer una práctica, vamos precisamente a observar dentro de Visual Studio Code lo que es tema referente hacia las listas enlazadas simples, dobles y también los árboles binarios, como en esta parte de estructuras.
En este caso tenemos una lista enlazada simple, vamos a empezar con eso. Aquí tenemos que es necesario construir o llamar a una clase y determinar lo que se llaman los constructores, la obtención de datos, la obtención de los nodos y el establecimiento del siguiente nodo con las funciones, en este caso con una función det que inicie precisamente la función, luego con la función getData y con la función setNext. En este caso, aparentemente no hace nada, pero está definiendo internamente las listas. Las listas se las utiliza luego con las diferentes clases que nosotros vamos a utilizar. Aquí tenemos un ejemplo de las clases, en este caso la clase single Legend leads, que también determina precisamente los elementos de recibir el nodo, realizar una lista mientras o hasta que llegue el final de la lista con un ciclo de repetición mientras, retornando un valor, en este caso, o ningún valor. Luego también podemos utilizar otras funciones como la función delete, que hace precisamente eliminar un primer nodo que contiene unos datos específicos. También determinamos o se realiza un ciclo de repetición hasta llegar precisamente al final de la lista. Podemos también determinar cómo agregar elementos, en este caso al final de la lista, con la función o con la definición de append, que es precisamente la función que nos permite agregar un elemento. De igual forma, necesitamos un ciclo de repetición para que vaya hasta el final. Podemos obtener alguna información, en este caso, con la definición size. En este caso, lo que hace es determinar el número de nodos que tenemos en la lista. También podemos utilizar el método de impresión y también el método de la impresión de los backwards, que son precisamente los elementos que tenemos aquí. Bueno, luego podemos utilizar precisamente toda esta información que se ha generado de esta clase. Podemos realizar la ejecución para que se vaya a memoria y luego podemos utilizar algunos elementos. Posiblemente en algunos casos nos genere errores. Eso es por casos de sintaxis y casos de algunos elementos. Bueno, aquí nos dio un elementos que posiblemente nos salga que no es definido el atributo o el elemento append. Eh, Al momento de que no nos salga este elemento, posiblemente los otros elementos nos genere un error similar. Pero la codificación a la lista sería, por ejemplo, queremos añadir algunos elementos a la lista, podemos utilizar con la función append, luego con la función headMode podemos determinar algún elemento extra o determinar si queremos aquí también eliminar algún elemento de la lista, determinar el tamaño que se puede realizar. Aquí tenemos un ejemplo adicional de lo que es las listas doblemente enlazadas, es decir, las que van de forma bidireccionales, tienen una estructura similar a las listas simples. En este caso, lo que generaría una, o la diferencia estaría en la dirección que sería en este caso del módulo o del modo get y el modo set, que establecerían para tanto para nodos recorridos hacia adelante como nodos previos, como lo vamos a ver aquí, por ejemplo, con el head del nodo previo y el set del nodo siguiente, que aquí estarían haciendo lo que se conoce como la bidirección. También podemos definir las listas, en este caso, eh, podemos definir una clase, en este caso la doble linked list, que es de la o la bidireccionamiento. También podemos definir el primer nodo que contiene datos, hacer el recorrido hasta llegar al final, agregar un nuevo nodo final a la lista para que haga un recorrido bidireccional. Eliminar también podremos hacer.
recibir el nodo de nodos que se encuentran con la función size, también con la función print, imprimir lo que tenemos internamente. Así también lo podemos llamar precisamente a esa lista o a esta función con el doble link en leads. Podemos agregar algunos elementos, imprimirlos y realizar los diferentes back, es decir, el camino de retorno. También podemos realizarlo de esta manera. Tenemos los árboles, en este caso los árboles binarios. Como podemos aquí determinar, tenemos algunos elementos. Uno de los principales es los recorridos que se lo realiza a los árboles. Por ejemplo, podemos determinar aquí las clases de Binary Tree Mode, que es determinar un objeto. En este caso, el único que va a tener es un objeto o un hijo hacia la derecha y un hijo hacia la izquierda. Aquí tenemos algunas clases de los árboles binarios que en este caso vamos a centrarnos en lo que es los recorridos, tantos para preorden, para inorden y para postorden, que son los recorridos que realizan precisamente dentro de un árbol binario. Y esto nos va a recorrer desde el nodo principal hacia los nodos que se encuentran en las ramas inferiores. Bien, y aquí tenemos precisamente un código en el cual nos podría o está verificado para que nos genere precisamente los recorridos tanto en orden, preorden y en este caso post-orden. Listo. Y esto sería en este caso para lo que es los recorridos de este tipo de elementos o de estas clases de los árboles binarios. Posiblemente nos genere algún error en lo que es los recorridos tanto de preorden, in order y post order. Con eso llegamos precisamente o concluimos esta unidad de la unidad de Python medio que hemos visto algunos elementos que se puede realizar. En las siguientes o los siguientes videos, las siguientes reuniones, vamos a ver ya no con el Visual Studio Code, sino vamos a estar utilizando, por ejemplo, Colab de Google, ya que vienen instalados muchas librerías además de un uso de una máquina virtual más robusta con la cual podemos utilizar o podemos realizar eh, el uso de funciones más avanzadas con la unidad precisamente de Python avanzado. Con eso concluimos esta entrega. Nos vemos hasta una próxima reunión.